vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hoy estamos en Lucas 5, del 1 al 11. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Hemos iniciado algunos pequeños estudios sobre Jesús. Todo iniciado porque vimos que el nombre de Jesús significa Jehová Salvador, es decir, el nombre más grande que el ser humano puede recibir, porque si tenemos el perdón y la salvación, que es la promesa de continuidad más allá de la vida que conocemos, no solamente se refiere a eso, pero también a la salvación de nosotros mismos en el sentido de carácter, es decir, vernos salvos de lo que somos y ver la transformación que Él puede efectuar en nuestra vida, nuestra mente, nuestro modo de ser, nuestro caminar, nuestro modo de obrar. Y hay varias lecciones aquí que mencionan periodos de noche. Se acaba de leer este pasaje. Encontramos a Jesús junto al lago de Genesaret, y las gentes que estaban agolpándose porque querían oír la palabra de Dios. ¿Con cuánta frecuencia encontramos esto? Montones de gente queriendo escuchar la palabra de Dios. Y sin embargo, todas aquellas multitudes no supieron ser diferentes cuando algunos empezaron a gritar: crucifícale, y la multitud se unió. Lo que quiere decir que aun cuando sepamos y entendamos cosas en la palabra de Dios, a menos que la dejemos percolar, llegar, entrar a nuestro corazón, en realidad no produce en nosotros lo que debe producir. Las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores ya habían descendido de sus barcos, estaban lavando sus redes, de manera que entró en uno de estos barcos, que era de Simón, obviamente uno de los discípulos, y le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Algunas ocasiones lo encontramos haciendo eso. Primero lo tenemos muy cerca. Parece que podemos entender cualquier cosa que dijera. A veces lo sentimos tan cercano que podemos creer con facilidad que tendremos respuestas a aquello que necesitamos y que le pedimos. Y sin embargo, al rato, cuando menos lo esperamos,
parece alejarse. Todavía está ahí, lo sabemos, pero ya no tan cerca, como que ya no lo podemos tocar, como que para oírlo hay que hacer algún esfuerzo. Él está ahí, no se ha ido a ninguna parte, pero se ha retirado un poco para ver si vamos a permanecer ahí buscándolo porque queremos oír la palabra de Dios que cambia, que transforma, que limpia, que produce fruto. O simplemente si decimos, bueno, no está tan cerca como yo quisiera, no está tan cerca como estuvo, ya no puedo sentirlo igual. Hay ocasiones que Él nos prueba de esa manera. Tal pareciera que cuando oramos, el techo es de metal y nuestra oración no pasa de ahí. O que cuando pedimos, como si Él se hubiera ido muy lejos y no tuviera respuestas. En ocasiones parece ser así. Como quiera que sea, Él se subió a uno de los barcos y le dijo a Simón, desvíalo un poco de la orilla. Siguió hablando a la gente, enseñó desde el barco a las gentes, y cuando dejó de hablar le dijo a Simón, tira a alta mar, y echen ustedes sus redes para pescar. Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Tira a alta mar. Acababan de trabajar toda la noche, Él lo sabía. Habían estado batallando, tratando de encontrar lo que necesitaban para vivir. Él lo sabía. Habían llegado cansados, ya habían lavado sus redes. Él lo sabía. ¿Cuántas ocasiones pensamos que Él no llega a tiempo cuando nos hace falta? Lo cierto es que siempre llega a tiempo. Alguna vez creo haber citado este poemita que no es poema. No digas, alma mía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerda que la omnipotencia tiene sirvientes en todas partes. Sus caminos son sublimes, sus métodos profundamente tiernos. Dios nunca llega tarde y nunca antes de tiempo. Quisiéramos que llegara un minuto antes de lo que nosotros llegamos, unos momentos antes de cuando lo necesitamos realmente. No tiene por qué llegar antes. Tampoco tiene motivos para llegar después, a menos que, como en el caso de Lázaro, sea necesario hacer algo diferente a lo que es urgente. En este caso, esperó hasta que hubieron lavado las redes después de una larga noche de trabajo. Todavía no los dejó ir a dormir. Todavía les dijo, hagan el barco un poco hacia adentro, aléjense de la orilla. Y siguió enseñando. Y aquellos hombres ahí esperando. Cuando hubo terminado de hablar, cuando hubo terminado su lección, le dice, tira a alta mar y echa las redes para volver a pescar. Para volver a pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Habiendo trabajado toda la noche, no hemos logrado nada. Trabajé toda la noche. No he conseguido nada. Ni yo, ni los que están conmigo. Pero en tu palabra echaré la red. Volvieron a subir al barco y navegaron, no a la orilla. El Señor pudo haber hecho el milagro en la orilla misma, pero no lo hizo. Tira a alta mar. Vete a lo profundo. Todavía tienes un poco más de trabajo que realizar. ¿Por qué eso? ¿Por qué nos pide el Señor algunas ocasiones que esperemos hasta que parece que no hay esperanza? Hasta que el cansancio de la petición nos invade. Hasta que pensamos toda una larga noche y en toda esta noche no logré nada. Tal vez le ocurra eso en su propia vida o con alguien a quien ama, habiendo trabajado toda la noche. Han sido noches duras, han sido periodos largos, han sido situaciones difíciles. He hecho todo lo que he podido, a pesar del cansancio, de la oscuridad, del desaliento, y no he logrado nada. Tal parece que Dios no escucha. Tal vez se trata de, qué sé yo, alguna enfermedad. Tal vez se trata de alguna desilusión.
Tal vez se trata de que está tratando de rescatar a alguien a quien quiere. Tal vez se trata de que necesita una respuesta, qué sé yo. Y trabaja toda la noche, por así decirlo. No digamos la noche literal, pero esa otra noche que es tanto más difícil de aceptar. La noche del desaliento, la noche de la dificultad, la noche del no entender y de no ver, la noche de no recibir respuesta, la noche, habiendo trabajado toda la noche, no conseguimos nada. Él lo sabía. Y le dijo de todas maneras, regresen a alta mar y echen las redes. Señor, maestro, habiendo trabajado toda la noche, no conseguimos nada, pero en tu nombre echaré la red. Y así lo hicieron. Regresaron a alta mar de un modo u otro y echaron la red. En la palabra de Él. ¿Qué pasa con la palabra de Él? ¿Por qué en su palabra? Bueno, porque para empezar Él es el verbo, la palabra de Dios. Palabra creativa, creadora, definida. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda crear. No hay nada que Él no pueda mover. No hay nada que Él no pueda transformar, si de transformación se trata. Y no importa lo profundo de la mar en la cual intentemos pescar, Él tiene la respuesta con simplemente decir la palabra. ¿Cuál es la palabra que nos puede mover a nosotros? Confía, espera, pide, sigue caminando. No te desalientes. No te dejaré ni te desampararé. No temas, no desmayes. El Señor tu Dios irá contigo donde quiera que fueres. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Y todas estas palabras de vida que Él tiene para llenar nuestros huecos, nuestras desesperanzas y nuestras dificultades. Señor, en tu palabra, en tu palabra. A veces confiamos simplemente en nuestra propia palabra, lo que vamos a decir, o lo que vamos a hacer, o lo que de alguna manera vamos a conseguir, en favor nuestro o en favor de alguien más. Y no sucede nada. El esfuerzo se desvanece también en la noche, hasta que venimos a confiar en su palabra. Y lo hicieron así. Pedro se puso íntegramente, absolutamente en las manos del Señor. Confió en su palabra que le ordenaba hacer. Y la palabra de fe que Dios le dio empezó a funcionar en la mente y en el corazón y en las obras de Pedro. ¿Por qué no? Palabra creadora. Es por la palabra de Dios que dice la Escritura, se sostienen los mundos y los universos. Por la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es el verbo que después se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si Él puede controlar los mundos, si Él puede ordenar que una multitud de peces vengan a la red cuando la red está vacía, si Él puede brillar, no importa en qué tipo de noche, no podrá controlar nuestra vida, no podrá resolver nuestros problemas, no podrá hacer brillar las estrellas en nuestra noche, no podrá de alguna manera realizar la transformación que se necesita. Sí, pero no lo hace. He estado trabajando toda la noche y no veo el resultado. Cambia el método. Haga lo que Él dice. En tu palabra echaré la red. En tu palabra voy a hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es su palabra? ¿Qué dice su palabra? De manera que el problema es que algunas ocasiones esperamos respuestas en la forma en que nosotros quisiéramos recibirlas. Y Dios no siempre nos responde de esa manera. Uno tiene que recordar lo que San Pablo escribía a los romanos. Todas las cosas obran juntamente a bien. Y luego pone una condición. A los que a Dios aman. ¿Qué quiere decir con eso? A veces vemos a Dios únicamente como una figura por ahí en alguna parte. ¿Qué significa realmente amar a Dios?
¿Qué significa amar a alguien? Significa que uno puede poner toda su confianza en esa persona a quien uno ama. Y porque el amor que transforma, puede transformar a otros cuando viene de nosotros hacia afuera, pero nos transforma a nosotros porque viene de Dios hacia adentro. Si yo lo amo, estoy segura que todo lo que hace y todo lo que permite es para ayudarme a conocerlo mejor y a transformar lo que yo soy en lo que Él quiere que sea. Todas las cosas obran para bien, no importa qué. La larga noche, el trabajo que no parece tener fruto, trabajo sin fruto durante larga noche, trabajo sin fruto a pesar del cansancio, trabajo sin fruto, y después cuando parecería que ya podemos descansar y lavar las redes de algún modo, la voz de Él que dice, no te quedes en la orilla, tira a alta mar. Métete con la fuerza de la fe a confiar en que Él va a responder de su propio modo, a su propia manera, dentro de su propio plan para ti. Confía pues, confía y echa tu red. Y vino la experiencia sobrenatural entonces. Encontramos que cuando lo hicieron, encerraron tantos pescados que su red se rompía. Tanto que hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. ¡Qué interesante! No nos dice que en el otro barco hubiera habido la misma experiencia. No nos dice que los dos barcos tenían las redes llenas de pescado. Estaba el barco donde estaba Jesús. Ese fue el barco que encontró los peces. Ese fue el barco que se llenó de pescado, tanto que pudieron compartir con el otro y en la misma forma ver que el otro barco se anegaba con el fruto. Cuando Jesús está en nuestra vida, cuando le permitimos mover nuestro corazón, cuando le permitimos darnos su palabra y la creemos y tratamos de vivirla con amor, con confianza, con la certeza de que Él no va a equivocarse, de que por larga que sea la noche, Él está mirando, Él está viendo, sí, desde la orilla, y lo mismo puede estar en la orilla que caminando en alta mar. Pero a veces necesitamos la experiencia de la orilla, a veces necesitamos la experiencia de alta mar, a veces necesitamos verlo caminando, y a veces todo lo que necesitamos es escuchar su voz. Con mucha frecuencia necesitamos que Él suba a nuestro barco para poder pescar lo que nos hace falta para nuestro propio corazón. La experiencia sobrenatural de la abundancia de peces que los bendijo no solamente a ellos, pero también a otros. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». No estaba acusando a nadie más. Estaba hablando solo sobre mí mismo, sobre él mismo. Debemos siempre hablar sobre mí mismo, sobre mí, sobre lo que yo soy. Porque temor le había rodeado no solamente a él, pero a todos los que estaban con él, por la presa de peces que habían tomado. Todos los demás estaban igual. Señor, soy hombre pecador. ¿Quién? Yo. Y luego vino la respuesta, no temas. ¿Y qué es esto de pescar hombres? ¿Pescarlos para qué? ¿Cómo? ¿Con qué objeto? ¿Por qué no empezamos con nuestra propia familia? Con aquellos que están junto a nosotros. ¿Por qué no empezamos simplemente a alentar en ellos una nueva fe, una nueva esperanza, una nueva confianza en aquel que es Señor de los vientos, Señor de los mares y Señor de la noche? ¿Por qué no podemos empezar a trabajar con ellos en sus propias noches y decirles, no te preocupes, Él promete, Él ha dicho, y no importa lo que sobrevenga, como oíamos el canto hace rato, pudiera ser incluso la muerte. ¿Y cuál es el problema? Él está de este lado, Él está de aquel lado, Él es la puerta.
Él es el principio, Él es el fin, y Él es todo el camino en medio. Luego empezamos nuestra vida con Él. Caminamos con Él. Cuando llegamos al fin, Él está ahí y no se equivoca. Nos conoce bien, nos conoce perfectamente, tanto que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Cuál es el problema? No va a equivocarse de ninguna manera con ninguna situación. Señor, habiendo trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Ya estábamos a punto de descansar. Ya habíamos hasta lavado las redes. Tú llegaste, nos pediste el barco para subir a él. Con mucho gusto, aquí está el barco. ¿Qué más? Habían oído la palabra que él había dicho durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que dijo? No dice exactamente aquí, solamente que estaba enseñando. Y la gente escuchaba. Regresa a alta mar, echa tus redes. Habiendo trabajado toda la noche, no pesqué nada, pero en tu palabra echaré la red nuevamente. No se desaliente, pues. Puede haber estado trabajando toda la noche por algo que usted necesita para sí mismo, lo que sea, o por algo que alguien más necesita, lo que sea. No se desanime. Simplemente vuelva a alta mar, confiando en que Él está ahí, que Él no se aparta. Vuelva a echar la red en su palabra. No te dejaré, ni te desampararé. No temas, ni desmayes. Estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro
buscaré otro mar.